yo voy a comenzar mi presentación. Voy a dar paso a la presentación. Espero que se esté visualizando. ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. Solamente tengo que darle Ponerla como aquí. presentación. Sí, Aquí. perfecto. Ya estamos. Venga, pues se me había ido una, pero bueno, ya como he hecho las presentaciones, pues dejo ya esta de aquí. Bueno, como decía el profesor Gil en su presentación, estamos ante una situación de salud planetaria tremendamente importante y ante la cual tenemos ya que hacer acciones, porque llegamos tarde. Ya saben que la semana pasada tuvimos la cumbre del clima que de alguna manera quiere realizar estrategias, pero las políticas internacionales de alguna manera coartan toda posibilidad de dar esa salud al planeta. En cualquier caso, nos encontramos ante una actividad como es la agricultura, que tiene una incidencia específica en estos aspectos de la salud planetaria. Miren, la agricultura intensiva, la que conocemos como una agricultura convencional, una agricultura soportada bajo el uso de sustancias químicas de síntesis, es hoy por hoy la causante de valores entre el 20 y el 33% de los gases de efecto invernadero. Se me está yendo la presentación. Solita, ¿no? Aquí, solita se ha puesto ya en marcha. Aquí lo tengo y seguramente le estaré apoyando con el brazo. Bueno, pues como les decía, en el momento actual este modelo de agricultura es el responsable entre el 22 y el 30, perdón, el 20 y el 33% de los gases de efecto invernadero. Además, es un modelo de agricultura que tiene una huella de carbono muy alta, una huella hídrica también muy alta. Piensen que el 70% de las extracciones de agua dulce del planeta se realizan para la agricultura. Y además, este modelo de agricultura intensivista es también el que mayor contribuye a la contaminación de los acuíferos. También tenemos datos, tenemos evidencias, y así se ha puesto de manifiesto cuando se han estudiado los límites planetarios, que de alguna manera ya estamos consumiendo los recursos que el planeta tiene para las generaciones futuras. Y eso se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en el tema de la biodiversidad, en el tema del ciclo del nitrógeno y en el tema del ciclo del fósforo. Fíjense que son tres aspectos tremendamente relacionados con la agricultura. Y además tenemos un sistema alimentario muy globalizado, un sistema alimentario que además realiza grandes superficies de cultivo para estas también grandes superficies para un único cultivo. Y para que esto sea posible, pues en algunas zonas del planeta, como por ejemplo en toda la parte amazónica, se está adelantando lo que llamamos la frontera de la deforestación, consumiendo con eso grandes superficies de biodiversidad, de recursos únicos del planeta. De tal manera que esta situación tan globalizada ya se ha hecho eco el panel intergubernamental de cambio climático y nos está diciendo que tenemos que ir hacia dietas más saludables y hacia dietas más sostenibles para que de alguna manera podamos dejar el planeta para estas generaciones futuras. Porque continuando con estas prácticas de producción y con estas prácticas de consumo, pues vamos mal y por lo tanto necesitamos esas alternativas. ¿Qué es una dieta saludable y sostenible? Miren, la FAO define a las dietas saludables y sostenibles como aquellos patrones alimentarios que promueven todas las dimensiones de la salud
y del bienestar de las personas. Y este concepto, pues que de alguna manera es un concepto muy genérico, pero que tiene que ser así. La dieta tiene que llevarnos aspectos de bienestar y aspectos de salud. ¿En qué se ampara? ¿Cuáles son sus características? Pues sus características son una baja presión e impacto ambiental, que sean accesibles, asequibles, seguras y equitativas, y además que culturalmente sean aceptables. No vale que impongamos dietas de unos territorios a otros cuando culturalmente y gastronómicamente las dietas, están amparadas en los cultivos localizados, en los cultivos más próximos a los territorios. Y de estas dietas saludables y sostenibles, ¿cuáles son los objetivos? El bienestar físico, mental y social. Es importante el social. ¡Oh, qué dolor! Se me están pasando de alguna manera. Ay, es que porque estaba puesto en el formato de vídeo. Bueno, vamos a ver si lo intento controlar. Pues les decía, el bienestar social, porque si no tenemos sociedades que de alguna manera contribuyan a establecer redes, a establecer esos vínculos entre productores, consumidoras, no vamos a tener esos objetivos del bienestar humano. Contribuir a la prevención de la malnutrición, reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, sobre todo aquellas que están relacionadas con las enfermedades del siglo XXI vinculadas a la alimentación, como puede ser obesidad, como puede ser diabetes, como pueden ser cualquier otra de este tipo de enfermedades. Y apoyar la preservación de la biodiversidad y de la salud del planeta. Volvemos a la biodiversidad porque realmente es el nicho que nos abre esas estructuras para la salud del planeta. Y bueno, para conseguir estos objetivos disponemos de muchas estrategias, pero de alguna manera estrategias que están interrelacionadas entre sí. Hay unos 16 vínculos, 16 acciones para alcanzar estas dietas saludables y sostenibles. Empezamos por la primera, y la primera tiene un nombre propio y es la lactancia. Desde ese momento es cuando entramos en contacto con lo que denominaríamos una dieta saludable y sostenible. Avanzamos y ahí es donde aparecen ya la introducción a alimentos variados, con muy poco nivel de procesado, alimentos íntegros. En el punto número 3 es donde aparecen esos cereales íntegros, cereales enteros. Aparecen también la ingesta de frutos secos, frutas, verduras, como aspectos tremendamente relacionados con la salud y la sostenibilidad. De alguna manera, también aparecen la vinculación a la dieta de alimentos de origen ganadero, como los huevos, los lácteos, las carnes de aves de forma moderada, y continuando con esa transición desde lo que es la dieta hacia otros aspectos medioambientales o sociales, pues ahí es donde aparece el agua, el consumo de agua limpia para el planeta, agua limpia para la humanidad. Y continuando con que toda esta configuración de la dieta tiene que cubrir nuestras necesidades para llevar una vida energéticamente activa, coherente con la Organización Mundial de la Salud en disminuir las enfermedades, sobre todo estas enfermedades del siglo XXI. Libre de patógenos, ¿por qué? Porque los consumidores cada vez más exigimos seguridad alimentaria, pero que esa seguridad alimentaria no signifique la intrusión
de sustancias químicas que pueden tener otra deriva, por lo tanto, libre de patógenos. Otra transición a esa libertad en los patógenos, es decir, la no utilización de esas sustancias químicas que son tan dependientes del sistema industrializado, pues está la limitación de los gases de efecto invernadero, la optimización en el uso del suelo, del agua, de los ciclos del nitrógeno, del potasio, también del fósforo. Transicionando hacia la preservación de la biodiversidad, minimizando el uso de hormonas y antibióticos en la producción de alimentos de origen ganadero, avanzando también en la reducción, incluso en la eliminación de plásticos y embalaje sobredimensionado para la alimentación, y ya desde el punto de vista de cómo todo eso contribuye en los aspectos de lo social, tenemos que disminuir el desperdicio alimentario. Piensen que este modelo globalizado de producción de alimentos nos está llevando a la eliminación de 1/3 de lo que se produce. Esto es insostenible. De alguna manera, el planeta no puede asumir la carga que significa este desperdicio alimentario. Como les decía antes, un respeto hacia lo local y hacia lo cultural, porque somos personas vinculadas a un territorio y por lo tanto asequibles, accesibles y, cómo no, y esta tarde yo creo que se merece un aplauso, hablar en femenino plural, porque todas estas cuestiones favorecen la inclusión de los aspectos de género. Tanto es así que todas estas acciones que estábamos dimensionando como en la estrategia se combinan perfectamente bien en los objetivos de desarrollo sostenible, que saben que son los objetivos que la Organización Naciones Unidas pues nos marca para cumplir en el 2030, donde los aspectos medioambientales, sociales, etcétera, se incluyen. De alguna manera, visto ya el panorama, tendremos que definir cuáles son esos índices que me marcan un modelo de agricultura sostenible y un modelo poco sostenible de agricultura. Para eso, miren, les pongo esta infografía que ven aquí es lo que llamamos el diagrama de pétalo de flor y de alguna manera lo que nos pues resume o concluye es lo siguiente: cómo un modelo de agricultura convencional pues responde ante las cuestiones de producción, de calidad nutricional, de impacto por el uso de recursos fitosanitarios, los impactos en la calidad del suelo, los impactos en la cantidad de energía que consume, los impactos sobre la biodiversidad, en la contaminación del agua, en la rentabilidad del proceso, en los costes y también cómo repercute esto de forma social, ¿no? En los servicios ecosistémicos o las externalidades que genera el modelo. Y esta es la fotografía que obtenemos de un modelo de agricultura convencional. Si se dan cuenta, este modelo produce, es un modelo de alta producción con calidad nutricional, pero a costa de impactos medioambientales, impactos sociales e impactos también desde el punto de vista de la economía global. Perdonen, pero aquí. Bueno, ¿cuál es la fotografía que obtenemos del modelo de producción ecológica? Se contabilizan los mismos ítems, la producción, la calidad nutricional, etcétera, etcétera, y se realiza la misma distribución del pétalo en cada una de sus dimensiones. Y el resultado que se obtiene es el que ven aquí. Es, en este caso, un diagrama donde los pétalos tienen prácticamente las mismas dimensiones, es decir, este modelo es un modelo sostenible de producción
mientras que este modelo con estos picos de entrada y salida de los pétalos es un modelo insostenible. Tenemos que llegar a esto, tenemos que llegar a este modelo de producción de alimentos altamente sostenible. ¿Cómo lo relacionamos esto con el tema del cereal? Hablar de cereal significa hablar de uno de los grandes grupos, por no decir el principal grupo de alimentos del planeta. Este grupo o esta gran dimensión del grupo realmente es muy amplio desde el punto de vista de su configuración, porque está dividido por la implicación que cada uno de los territorios tengan en cuanto a la superficie de estos cereales, y por eso hablamos de cereales principales, secundarios, minoritarios, en función de la densidad de población, de cultivo, no de población, sino de cultivo que tengamos dentro del planeta. Los cereales principales, trigo, maíz y arroz; secundarios, cebada, centeno, avena; los minoritarios, el sorgo, el mijo o incluso algunos como las lágrimas de Job. Pero también incluimos aquellos que denominamos los pseudo cereales, es decir, aquellos que tienen un comportamiento como un cereal, pero no pertenecen a la familia botánica de los cereales. Todo esto además se complica cuando en cada una de esas especies, por ejemplo, el maíz, hablamos de la biodiversidad. ¿Qué significa el maíz? Toda la variabilidad intrínseca que presenta el maíz como especie. Y eso pues nos da un juego altísimo. Por otra parte, y ya también lo veremos a continuación en las siguientes ponencias, pero de alguna manera yo quiero relacionar cómo este cereal en sus diferentes capas pues contribuye muy decisivamente a lo que es luego la composición. En la distribución del grano de cereal nos encontramos con ese salvado, esas capas más externas que realmente van a tener una importancia dentro de lo que es la composición global del cereal. Así nos encontramos pues con esta magnífica tabla, que me imagino que la vamos a ver después, pero yo solamente la quiero referenciar, porque cuando hablamos de composición hay que hablar de esa composición que el grano, una vez transformado en harina, con el salvado, sin el salvado y con las condiciones que represente este cereal, pues nos va a dar esa variabilidad en cuanto a la composición nutricional. Y de alguna manera, pues aquí lo tienen reflejado, que no solamente es importante la composición o la presencia de ese salvado dentro del grano para la variabilidad de la composición nutricional, sino que también es muy importante, tremendamente importante, cómo se produzca ese cereal para que también tengamos variabilidad en cuanto a la composición. Por eso, en esta tabla que ven aquí, hace referencia a la composición de arroz de dos variedades muy locales de la zona levantina, del este de España, variedad albufera, producido bajo condiciones ecológicas, y variedad de arroz Xenia, producidas bajo condiciones no ecológicas. Quiero destacar la composición en los hidratos de carbono. Quiero destacar también la composición en la proteína, como pues vemos que en el grano de la variedad Xenia, pues el grano integral seguramente porque el germen también está incluido, pues presenta mayor composición en proteína. El tema de los lípidos también relacionado a la presencia del germen en el grano íntegro, y sobre todo la presencia de ese salvado para la constitución de la fibra dietética, una mayor composición o una mayor fracción de fibra dietética cuando contamos con el grano íntegro.
Esta es también otra de los resultados que les quería mostrar, en el cual pues observamos 3 variedades de arroz, seguimos con el arroz, y de alguna manera lo que vemos aquí es cómo varía la fracción mineral. Cuando se presenta el grano íntegro, que es las barras que ven en verde, frente al grano que está refinado. Y si esta fracción que vemos aquí en cuanto a los minerales, el calcio, el magnesio, incluso oligoelementos como el hierro y el zinc es importante, hay un nutriente que de alguna manera se comporta de forma irregular y ese es el potasio. ¿Por qué? Porque tal y como tenemos configurado el grano del cereal, en el endospermo es realmente donde se concentra ese potasio. Y de aquí lo vemos en esta gráfica donde en el grano no integral, en el grano no entero, en el grano refinado, por decirlo de alguna manera, es donde encontramos esas mayores fracciones del contenido en potasio. Otro de los resultados que les quiero mostrar, bueno, todos estos últimos datos del contenido mineral son de estudios que llevamos a cabo con modelo de agricultura ecológica en el arroz. Y este también viene de un estudio donde evaluamos la harina de semi-integral de centeno frente a la harina de centeno limpia y también vemos ahí, ¡ay, qué mal rato me está dando lo de la temporalización! Bueno, y de alguna manera pues también visualizamos esas diferencias en cuanto al contenido mineral, en cuanto a los contenidos en proteínas, en cuanto a la presencia de los lípidos y sobre todo, y una vez más, destacar la presencia de la fibra dietética. Otro de los estudios que hemos realizado hace referencia a la harina de avena refinada, harina de avena integral y además ambas procedentes de los dos sistemas, un sistema de producción ecológica y un sistema de producción no ecológica. Aquí los resultados que les quiero mostrar pues vienen otra vez a ponernos de manifiesto la importancia que tiene el grano íntegro para mantener esa presencia de la fibra dietética. Y además, cuando hacemos referencia a la producción ecológica, como este sistema de producción magnifica de alguna manera este nutriente dentro de la fracción del cereal. También algunas diferencias encontradas en el tema de los lípidos y como hacemos referencia a los lípidos, pues les quiero mostrar que con estas 4 harinas no solamente hemos evaluado el contenido total del lípido, sino que también hemos hecho una tipificación del perfil lipídico que presenta esa grasa y lo que hemos obtenido, con lo interesante que es esto, y lo que hemos obtenido es que con la harina de avena integral, sobre todo, lo que se pone más de manifiesto es la presencia de ácidos grasos mono y poliinsaturados dentro del perfil de estos ácidos grasos. Ya saben que los mono y los poliinsaturados son los que contribuyen de manera muy importante para nuestra salud, vinculamos sostenibilidad y salud y por lo tanto aquí queda de manifiesto. Y quiero finalizar con dos apuntes para mí altamente importantes. Uno de ellos está relacionado con esta gráfica o esta tabla que ven aquí. Es de un grupo de investigación, no es de nuestros trabajos. Y se la he puesto por lo siguiente. Hablamos siempre de la importancia y además hoy estamos hablando de la importancia para la salud y para la sostenibilidad del planeta, porque además contribuye también al no desperdicio alimentario del consumo de estos alimentos íntegros, de la importancia del consumo de los cereales
enteros. Pero hay que tener muy presente que este salvado, esta parte externa que es del cereal, de alguna manera es la que recibe los impactos de los productos fitosanitarios. Miren en esta tabla cómo tenemos una presencia de una colección de fitosanitarios, el malatión, el isomalatión, aquí los tienen, y las concentraciones que aparecen. Y fíjense como cuando, claro, el cereal íntegro, esta capa externa, realmente es la frontera para que estos productos fitosanitarios se queden ahí retenidos. De tal manera que si es importante que realicemos un consumo de grano íntegro, es importante también que ese grano proceda de sistemas productivos en los cuales sean sostenibles y no se apliquen estas sustancias fitosanitarias, porque de alguna manera luego queda en el residuo del alimento. Y otra de las cuestiones en las cuales quería reflexionar es en esta de aquí. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, uno de los elementos minerales que más está relacionado pues, con los ciclos biológicos, pero que también tiene un impacto alto sobre la contaminación, es el nitrógeno. Fíjense que estos son datos de cómo hemos hecho como planeta un consumo del nitrógeno aplicado a la agricultura, mientras que la superficie dedicada a la producción, sobre todo a la producción pues no ha aumentado. Y con respecto al rendimiento, pues ha aumentado ligeramente, pero de alguna manera no justifica estos grandes incrementos en el consumo del nitrógeno del planeta. ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a lo siguiente. Ese nitrógeno, el nitrógeno que de alguna manera aplicamos en la producción, tiene diferentes derivas. Uno, el nitrógeno contribuye a la frondosidad de la parte vegetativa de la planta, pero también el nitrógeno, a través de la síntesis de los aminoácidos y de los aminoácidos a la proteína, es de alguna manera el elemento clave para esa síntesis proteica. ¿Qué es lo que ha sucedido y cuáles son las observaciones que se tienen de ese uso del nitrógeno dentro de la planta? Pues que ha contribuido, aquí ven cómo el mayor uso del nitrógeno fertilizante por año y por hectárea, de alguna manera ha contribuido a que veamos, y estos son regresiones con datos muy globales, ¿a qué? A que tengamos un aumento de la proteína, pero que esa proteína es de alguna manera la proteína que contribuye a la mayor incidencia de la celiaquía. Una celiaquía que de alguna manera es increciendo en todas las partes del planeta. Y eso está relacionado con la alta cantidad de nitrógeno que se pone en el sistema y que, como veíamos antes, es un nitrógeno muy poco útil, porque lo que no se aprovecha en la producción, de alguna manera va a la contaminación de los acuíferos y a una contribución pues no sostenible para este modelo planetario. Y yo con esto finalizo. Quiero hacer esa reflexión que es importante, muy importante, el consumo de alimentos íntegros sin volvernos locos. Quiero decir que seamos conscientes de cuáles son esa contribución de los alimentos que tenemos en cada uno de nuestros territorios, que seamos capaces de aprovecharlos, que seamos capaces también de aprovecharlos de forma sostenible y que esos alimentos sostenibles son los que nos lleven a una
a un estado de salud adecuado. Y muchas gracias por su atención.